Desde el Porfiriato, la Escuela Nacional Preparatoria influyó para que se generara interés en los métodos científicos propuestos por la filosofía, que sustentaban el positivismo y que eran aplicables en la política para lograr el desarrollo económico, la regeneración social y la unidad vocacional. Ya que muchos de los científicos se habían formado en estas aulas, se decía que el positivismo era justo lo que se necesitaba, pues se proponía una tesis que fundamentaba el orden y el progreso. El orden de las materias era lógico y se impartía con el fin de crear mentes ordenadas y científicas. El plan de estudios era totalmente revolucionario. Los dogmas políticos desaparecieron y lo fundamental era encontrar la verdad y demostrarlo. Pero las críticas hacia esta educación no tardaron mucho, ya que se encontraban en un punto medio. Se decía que en esta educación se impartía mucho ciencia, pero no materias de humanidades. La Iglesia gozó de la inteligencia y posición privilegiada que había perdido en la época de Juárez. Díaz estaba dispuesto a colaborar con la Iglesia para conservar la calma en el país. La instrucción impartida en las preparatorias de los jesuitas comprendía de materias como filosofía y latín, de las cuales carecían las otras preparatorias. Los primeros años de la preparatoria transcurrieron de manera apacible, con todos los problemas que una institución tenía, como lo es la carencia de laboratorios, aulas y oficinas suficientes y apropiadas, y hacían falta textos nacionales. La preparatoria fue un ascenso a pesar de todo. La originalidad de Barreda. La idea del positivismo fue de él, la enseñanza del orden lógico de las materias, las matemáticas y la disciplina con el fin de aprender a razonar por partes. Para él era importante aprender las lenguas vivas y en las escuelas de estudios superiores se dio materias de cultura general en cada carrera para posteriormente especializarse en ella. Las aportaciones que dio Barreda fueron demasiadas, pero hubo un tiempo en el que no se le reconocieron sus méritos como educador e intelectual, pero al pasar del tiempo se regresaron a él gracias a las investigaciones en la historia. Las críticas hacia su enseñanza fue que sus planes de estudios eran muy extensos y enciclopédicos. En 1881 se aceptó el texto de Tübingen, aunque por breve tiempo, ya que fue hostigado por los positivistas a través del portavoz de la libertad. Por lo contrario, los defensores liberales como Vigil en las columnas de la República lo apoyaron. La Junta Directiva de Instrucción Pública aprobó el nuevo libro de Luis Ruiz, calificó como neutral, pero el mismo Baranda lo rechazó. A principios de los años 20 del siglo pasado, Cousin fue sumamente popular y su filosofía se adoptó con el sistema en las escuelas. Por lo contrario, en Francia, el espiritualismo del positivismo no era tan opuesto, sino que a veces se confundía. Sin embargo, el espiritualismo siempre fue más popular y este se veía reflejado en el sistema educativo. El contacto con el positivismo despertó en las mentes jóvenes un cuestionamiento sobre su formación religiosa y también cayeron en un escepticismo. Los liberales estaban en contra del pasado, porque según ellos ya era pasado, y en contra del latín, porque este era el idioma que se usaba en las misas. Los positivistas se apoyaban en la autoridad de Spencer, que eliminaba las lenguas muertas y rescataba lo que son las lenguas vivas. En el siglo XIX estaba por terminar
y el ambiente intelectual de México se respiraba una decadencia de ideologías. El siglo moría y con él también moría el ideal y las creencias de una generación. Había frustración y desilusión, como si el término de un siglo marcara el final de una etapa histórica. El enfrentamiento con el nuevo siglo fue aterrador, ya que no había ideología válida para que se luchara por ella. Yo les hablaré acerca de los cambios y más cambios que ocurrieron en el tiempo del Porfiriato, en el impulso de la educación científica. Nos menciona que en el siglo XX se inicia con menos interés por los temas relacionados con la educación, otros asuntos más importantes como la disminución de la balanza comercial, que en aquel tiempo se hablaba mucho. El inicio también del sexto periodo presidencial de Porfirio Díaz aceptaron la atención de todo el público, es decir, se enfocaban mucho en este tema. También un verdadero entusiasmo por la educación ocurrió cuando existió la crítica. También nos menciona sobre los planes educativos del Porfiriato que no estaban destinados a durar mucho tiempo. Las constantes modificaciones no hacen más que confirmar la certeza de las críticas. Esto es lo que nos menciona la lectura, lo que se veía en este siglo. El último plan de estudios ocurrió en 1907, que se trataba de una reforma importante porque consideraba el nuevo espíritu educativo de simplificar los cursos. Es decir, que la ley establecía que la enseñanza sería uniforme, gratuita y laica. Esto es lo del primer artículo de la ley del 17 de enero. Su medio sería la instrucción de los alumnos y su objeto su educación física, obviamente, intelectual y moral también. En los fines de instrucción y educación se percibía el sello personal de Sierra. El plan de estudios fermorizó y dio a todo lo que pudo en 48 artículos. Se trataba más bien dicho, de simplificar cómo fue que dio una tendencia en todos los planes educativos a fines del Porfiriato. El artículo 3 declaraba que en todas las enseñanzas se suprimiría rigurosamente los racionamientos que no sean absolutamente claros, es decir, pensaban eliminar todos ellos y que no puedan ponerse al alcance de los alumnos por un profesor de medias aptitudes, es decir, que no querían profesores no capaces y no preparados para esto. En cuanto a la enseñanza de las materias, lo que este artículo decía era que se seguía la cronología anterior en orden de la complejidad creciente, más que nada con el objetivo de contradecirse un poco, ¿no? Por decirlo así. Ley, la práctica y los alumnos. Pocos proyectos educativos del Porfiriato llegaron tan cerca de cumplir con la ley. Es decir, la excelencia académica de la preparatoria fue creando un élite de muy alto nivel que estaba preparada con la mayor facilidad para ganar lo necesario para vivir. La ideología de esta manera se llevó a cabo al pie de la letra. Es decir, que en cada cátedra se repartían a los alumnos no otorgar fe, sino el testimonio de sus sentidos. La observación y la experimentación constituyen las únicas fuentes del saber. Era lo que se decía. Y al parecer pues es claramente que eso sigue siendo hasta la fecha de hoy. Esto ocurrió en la época del Porfiriato, como ya antes habíamos mencionado. Bueno, iban conformando aspectos de un criterio metódico.
rigurosamente científicos según la otra definición positivista. También no solo producían el conocemos que se repite, sino cada vez era de esas condiciones de volverse a reunir para poder aprender y así consecutivamente. Todo lo que no se podía comprobar de modo experimental carecía de valor científico y pertenecía al reino caducado de lo tecnológico o metafísico, se decía también. Los laboratorios eran indispensables para la comprobación de los preceptos científicos y cada tema de texto se comprobaba con los aparatos, es decir que cada alumno tenía una mesa propia, también tenía su grifo de agua y conceptos así, o bueno, a actividades así que ellos tenían individual por alumno. La enseñanza de la física, química y la astronomía y la mecánica se contemplaban cuando los alumnos asistían a la academia o las conferencias bisemanales, Era lo que se manejaba en aquel entonces en las conferencias que daban entre los aparatos de laboratorio, y se involucraban tanto el hablar sobre un espíritu de sacrificio como se demandaba esa moderna diosa de la ciencia. Es aquí donde ya se ve un poco más el intelecto científico. La insistencia de que la educación primaria fuese obligatoria proviene de la idea de que la educación cambiaría actitudes, mentalidades y ocasionaría bienestar a través de un trabajo digno. La pedagogía moderna. El Estado tomó una de sus principales metas de la democracia educativa. Fue entonces que se empezó a sistematizar la educación, a partir de que Joaquín Baranda se hiciera cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, ya que se aseguraba las instituciones democráticas y realizaba el progreso moral. La ley de 1888 estableció 2 escuelas, una para niñas y otra para niños, o una sola mixta, de las cuales debían ir a la escuela de los 6 a los 12 años. Había 2 factores importantes por los cuales los niños no asistían a las escuelas: el trabajo de las madres y el hambre de los hijos. Se decidió que la uniformidad en la educación nacional consistiría en la enseñanza obligatoria, gratuita y laica. El laicismo, durante Miguel Serrano y Ramón Manterola, sostenía que el Estado debía respetarse la libertad, la conciencia y la libertad de cultos, así como la decisión de los padres sobre la educación de los hijos. El objetivo de la educación primaria es la educación física, intelectual y moral de los alumnos, de los estudiantes que estén a cargo de esas instituciones. En esta época del Porfiriato quedaba abierta la opción de que cada estado pudiera agregar materias según las necesidades locales, dependiendo obviamente que esto se debía consultar con las autoridades municipales para quitar o agregar más materias. La duración de las clases. Para el primer año era de 20 minutos, para el segundo año de 25, para el tercero de 30 y para el cuarto de 40. Obviamente entre cada clase debía haber media hora de descanso. Esto tenía que ver más que nada y dependía del maestro, de cómo viera que estuviera la situación que estuviera impartiendo. Otra cosa muy importante que se aplicó en esta época fueron los trabajos manuales, los cuales ayudarían a despertar la creatividad de los estudiantes. Esto era muy importante para hacerlos más creativos. Se celebraron varios congresos. En el primer congreso de instrucción, más que nada se llegó al acuerdo de asignar a los profesores una retribución digna, una jubilación después de los 30 años de servicio. Más que nada se trataba de reconocer el papel importante que habían jugado los maestros en la educación de los estudiantes. El segundo congreso se trató sobre el currículo de las escuelas normales, pero más que nada porque no se tenía mucho tiempo para trabajar con ellos, se les dio la libertad de organización para que ellos pudieran regirse bajo sus propias normas y reglas. En esta época Justo Sierra organizaría más que nada la organización de la preparatoria basada en un método científico, para que así se pudiera obtener los mayores resultados y que estos estuvieran sustentados por la ciencia. Hubo un tercer congreso, al cual asistió la mayoría de los estados.
Veracruz fue el único estado que no envió representantes. En este congreso se trataría más sobre la información sobre los avances que se habían llevado con las anteriores reformas. Justo Sierra le pedía a los maestros tratar de salvar la educación, ya que ellos encontraron los cimientos para tratar de pulir a los estudiantes de las nuevas generaciones, para así inculcarles que fueran hombres de bien, más que nada. Era difícil lograr la unidad educativa, ya que las escuelas eran administradas por dos distintos organismos. Uno de ellos era el gobierno federal y los gobiernos municipales. Esta falta de cohesión y unión hacía más que nada que tratar de unir la educación fuera un problema bastante notorio en nuestro país, ya que cada persona tenía diferentes presupuestos y lo adaptaban a las necesidades de sus terrenos de trabajo. Se logró un avance muy importante, pero obviamente tenía cierto poder, tenía ciertos intereses que venían detrás de él, más que nada porque se nacionalizó la educación. Esto no era más que una movida para obtener más poder por parte del gobierno federal, y así más que nada tratar de controlar a todo el estado y a todo el país mediante sus propias instrucciones.